Buenas, buenas. Dan, ¿todo bien? Buenas. Hola Nico, buenas noches. ¿Cómo va eso? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? No tengo el fondito de codo a codo, lo perdí, no lo encuentro. No sé por qué desapareció. Igual está bastante limpio, así que no pasa nada. Me aparecía como, ¿vieron cuando ponen un fondo como primero? Y me desapareció del mapa, qué raro. Cada cosa. Bueno, después lo busco de nuevo. Bueno, no sé. Bueno, ¿cómo vienen con el proyecto? ¿Estamos bien? ¿Estamos al horno? Por lo menos hasta donde tendríamos que estar, ¿no? No más allá de eso, no se preocupen. Mal, bien. Yo vengo hasta lo que hicimos la última clase, creo. Hasta ahí Bueno, nomás. joya. No, está bien, está bien. Lo- Más de eso no lo- pido, obvio. Claro, llega a eso. Bueno, joya. Están llegando unos compañeros. Formulario de presentismo, Tiki, ahí lo pego. Vayan copiándolo a medida que van llegando compañeros. Bueno, vamos a seguir construyendo. Mi idea es la siguiente. Ustedes saben lo que dije la clase pasada. Vamos a hacer todo lo que nosotros sepamos hacer y después vamos a interconectar todo con un controlador, ¿sí? No se preocupen todavía, ni lo vamos a charlar, no lo vamos a profundizar, ya lo vamos a ver, pero vamos a hacer todo lo que nosotros podamos hasta llegar a ese punto, ¿sí? Así de paso vamos refrescando algunos conceptos que ya tenemos más o menos estudiados, pero no importa, los vamos a ir refrescando. Esperen que voy a presentar mi pantalla. Tiki, tiki. Estamos. Ahí estamos. Bueno, a ver. Voy a venir acá, nosotros somos las 66. Vamos a ver en qué nos habíamos quedado. Tenemos el web content, tenemos la carpeta vistas, que todavía no hicimos nada. Dentro de Java Resource tenemos las dos clases, ¿sí? Peladas, me imagino. Perfecto. Y nada más, sí, hemos creado un index, con lo cual si yo a este proyecto le doy botón derecho run as run on server, debería correr. ¿Sí? Esto lo voy a cerrar. Sí. Ah, link de asistencia para Casmi, porfa. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es darle un poquito más de forma a todo esto, ¿sí? Y si llegamos también, la verdad que no es algo que me preocupa porque yo sé que esto lo super manejan, pero por lo menos les voy a indicar qué es lo que tendríamos que hacer, es crear las vistas, ¿sí? Nosotros vamos a crear vistas. Ay, no me acostumbro todavía a esto nuevo del Meet. Vamos a crear las vistas necesarias, vamos a crear todas las clases necesarias y después vamos a ver cómo o quién va a gerenciar todo dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Porque si no va a quedar todo desconectado y no nos va a servir de mucho, claramente. La idea de este proyecto, explico por si alguno no estaba la clase pasada, es generar un AVM para interactuar con una base de datos y una tabla que nosotros ya construimos, ¿sí? Que ya la deben tener vigente. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Yo tengo don't save, voy a crear uno nuevo y le voy a decir use base 23066. Estoy presentando, ¿no? Sí, no. Perdón. Le voy a decir que utilice esa base, ¿sí? Dentro de esa base nosotros creamos esta tabla que se llama socios, ¿sí?
Si yo tuviese que interactuar con alguna tabla, vamos a suponer que tenga un solo campo, vamos a suponer que esa tabla imaginaria tuviese un solo campo que sea un ID, ¿sí? Un ID que es un dato entero, ¿sí? Yo para interactuar con esta tabla o con esa tabla imaginaria que va a tener un solo dato del tipo entero, si yo tengo que transaccionar desde mi aplicación con mi base de datos, con un dato del tipo entero me va a ser más que suficiente para transaccionar con una tabla que va a tener un dato del tipo entero, ¿sí? Eso está perfecto. Ahora, todo esto que estoy acá lo voy a comentar porque son todas ejemplificaciones. Ahora, nosotros sabemos que nuestra tabla no tiene un solo dato del tipo entero. Tiene un entero, tiene un string, tiene otro string, tiene otro entero, bueno, y tiene el resto de los datos que ahí están mencionados, ¿sí? Entonces, si seguimos la lógica que estábamos mencionando acá arriba, yo para transaccionar desde mi aplicación contra mi base de datos con todos esos tipos de datos, voy a necesitar un tipo de dato entero para pegarle al tipo de dato del tipo entero de mi tabla. Voy a necesitar un tipo de dato string para pegarle a mi tipo de dato string nombre. Un tipo de dato string para pegarle a mi dato del tipo string apellido. ¿Sí? Un dato por cada uno de estos registros. ¿Se podría llegar a hacer así? Sí, no habría ningún problema. Pero nosotros ya sabemos que tenemos un tipo de dato mucho más sencillo de trabajar, si es que yo quiero transaccionar, que es un objeto. ¿Por qué? Porque yo podría crear un objeto que dentro de sí tenga este dato del tipo string, este dato del tipo string, este dato del tipo string, este dato del tipo int y todos los que yo necesito, ¿sí? O sea, todo esto, en lugar de tenerlo suelto, lo voy a tener dentro de un mismo tipo de dato que va a ser el objeto, ¿sí? Es lo que charlamos las últimas dos clases que vimos, objetos, ¿sí? Entonces, yo podría decir que para transaccionar con esta base de datos voy a necesitar un modelo, ¿sí? ¿Qué es un modelo? Es un tipo de dato, en este caso sabemos que estamos hablando de un objeto, que va a tener la misma forma que esta tabla. Si yo tuviese 20 tablas, porque necesito trabajar con 20 tablas dentro de mi aplicación, voy a tener un modelo por cada tabla. Si nosotros tenemos una sola, voy a necesitar un modelo para trabajar con esta tabla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear ese modelo, ¿sí? No voy a perder de vista esta tabla. Y con eso presente, voy a decir entonces que voy a crear un tipo de dato socios para transaccionar contra mi tabla. Entonces, me voy a venir acá, voy a abrir el tipo de dato socio, que fue lo que creamos la clase pasada. Esto es lo que si ustedes se animaban, lo podían hacer, si no, no había ningún problema. Lo vamos a hacer todos juntos. Entonces, yo le voy a decir, teniendo en cuenta lo que expliqué recién, que mi clase socio va a tener un dato que va a ser un entero, id-socio. Voy a decir que va a tener un string nombre. Voy a decir que va a tener un string apellido. Voy a decir que va a tener un entero DNI. Voy a decir que va a tener un string mail. Y voy a decir que va a tener un boolean del tipo A, ¿sí? Y también voy a decir, que ya me había olvidado, un date del tipo que se va a llamar fecha alta. ¿Sí? El error que me está tirando ahí, porque necesita que importe una clase para trabajar con los dates, que seguramente es howtils. Si hago el import, me aparece el import utilDate y a otra cosa, mariposa. Ok, bueno, nosotros hablamos la clase pasada que nuestras clases van a estar encapsuladas, con lo cual yo no puedo acceder a estos valores desde donde yo quiera. ¿Sí? Entonces, estos valores los voy a convertir de públicos a privados.
Cada uno de ellos, a partir de ahora, va a ser privado. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Yo no voy a poder acceder a estos valores de cualquier lado, sino que voy a poder acceder a ellos a través de algún tipo de método en especial para poder darle valores y para poder obtener los valores que tengan cargados. Esto habíamos dicho que eran los famosos métodos getters y setters. Ahí está. ¿Sí? ¿Estos métodos los podemos construir a manos? Sí, podemos construir las manos. Es bastante denso porque hay que hacer un método get y un método set para cada uno de estos atributos. ¿Sí? Hay una forma abreviada, que yo no me acuerdo cómo es, pero me la acuerdo en .NET. Me acuerdo que se podía hacer en .NET. Seguramente acá también se pueda. Pero si no, los creamos y listo. No era muy sencillo crearlos porque ustedes saben que tenemos un constructor de código, que ese constructor de código a mí me permite, botón derecho, me voy a la opción Source, me voy a la opción Getters y Setters, Generate Getters y Setters, le doy clic ahí, le digo que quiero generar métodos Getters y Setters de todos mis campos, le voy a dar generar, y ahí me los creó y me puso esto acá abajo, así que me lo voy a traer acá arriba. ¿Sí? Entonces, los métodos getters y setters me los hace automáticamente. ¿Para qué me sirven? Para que yo pueda acceder a los atributos privados de mi clase. Sin el método getters y setters no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Entonces, yo les dije la clase pasada que si se animaban, creen los atributos privados. Ahí están creados. ¿Sí? Uno por cada registro de mi base de datos, de mi tabla, ¿sí? Y por otro lado, les dije también si podían crear algún método constructor para poder darle valores a la hora de instanciar un nuevo objeto. Ese método constructor lo vamos a generar con todos los campos de mi clase, ¿sí? O sea, yo solamente voy a poder crear objetos de mi clase socio si es que yo le suministro absolutamente todos los valores. Entonces le voy a decir public socios y le voy a decir que socios, ahí. Recuerden que los métodos constructores tienen que tener exactamente el mismo nombre de la clase. Si no, Java me va a decir este método no es un método constructor, ¿sí? Le voy a decir entero, ID, de esto vamos a charlar un poquito ahora, pero lo vamos a suministrar. Le voy a decir string, nombre, le voy a decir string, apellido, le voy a decir entero, DNI, le voy a decir string mail, o Olian, estado, y date con mayúscula, fecha, bajo alta. ¿Por qué me sigue marcando error? Socios, perdón, socios, mala mía. Lo digo y lo hago mal. Ahora sí. Método constructor. Está listo. Ahora, ¿qué teníamos que poner acá en el medio? A mí se me ocurre otra manera de hacerlo, ¿sí? Con una vuelta de rosca, pero que podríamos hacerla tranquilamente, ¿sí? Pero díganme de ustedes si se acuerdan o si se animan a tirar cuál sería la segunda forma de hacerlo, más allá de la que nosotros aprendimos en clase. ¿Qué había que poner acá adentro? Tomo un poco de café. ¿Se acuerdan? Hay que ponerle el dis punto, bueno, ID igual ID, dis punto nombre, etcétera, etcétera. Ok, eso sería una de las formas y sería correcto, ¿sí? Yo le voy a decir dis.id socio para hacer referencia al atributo privado de la clase, ¿sí? El dis no hace falta en este caso. En este caso no hace falta porque yo le puse otro nombre, pero si yo le hubiera puesto así, ahí sí hace falta,
Ahora, a mí se me ocurre otra manera de hacerlo. Recuerdan que cuando nosotros hablamos de funciones, no de métodos de funciones, dijimos que podíamos llamar dentro de una función a otra función. Haciendo la analogía y sabiendo que en definitiva un método es una función, nosotros podríamos llamar un método dentro de otro. ¿Qué les parece? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Y por lo que decís vos, llamar otro método. Exactamente, pero ¿cómo sería? Hay un compañero que está opinando, pero se escucha muy raro, muy raro, con mucho fondo. Y llamás a... Se pone el nombre del método y, El método. digamos, y los parámetros. Exactamente, yo le podría decir this.set nombre, por ejemplo, Ahí te entendí. y pasarle nombre. Entonces, este método constructor socio, ¿a qué está llamando? A este método setNombre. Le está pasando el atributo. Y este método, fíjense lo que hace, dis.nombre es igual a nombre. Entonces, ¿podríamos hacer esto? Sí, lo podríamos hacer y sería perfectamente válido. ¿Sí? No habría ningún problema. Obviamente que sería lo mismo que decir esto. Ahora, ¿por qué vos tendrías, si vos el socio lo vas a construir en el constructor, ¿por qué vos tendrías los set públicos? Los set Ni siquiera públicos. hace falta tener los set. No te entiendo la pregunta. El getter es para sacar la información hacia afuera de la clase. Sí, sí. Y el setter es para ingresarla, pero si vos lo querés construir el socio ya con todos los datos, ¿para qué estás haciendo todos los métodos set? Sí, tranquilamente con el método constructor vos no podrías necesitar o podrías no necesitar los set tranquilamente. Sí, total, el constructor es un método, al igual que los getters y setters que son un método. Los métodos son los únicos que van a poder darle valores a este Señor. private. ¿Cómo? Uy, no, perdón, que estoy hablando. No, que es correcto lo que vos decís. O sea, el método constructor o el método getters y setter me habilitarían a mí a darle valores a estos atributos, con lo cual yo podría usar de manera indistinta uno de otro. Ahora, el tema sería, si yo por alguna razón en particular le quiero dar valor a un solo de los atributos, por la razón que sea, si no tengo los setters particulares, no lo podría hacer. Entonces, tu pregunta es bien válida, tu afirmación es bien válida, ¿sí? Pero en el caso de que tengas que darle un valor en particular a algún solo atributo, a uno solo, no lo podrías hacer si no tenés los setters individuales. Pero es verdad lo que decís. Bueno, entonces ya sabemos que lo podemos hacer así si queremos agregarle una vuelta de rosca o lo podemos hacer como sabemos. Hay otra manera de hacerlo, que sería la siguiente. Si yo me canso de escribir, yo puedo decir que el constructor me lo genere Java. Botón derecho, le voy a ir a la opción source, me voy a la opción, así como tengo generar getters y setters, generar método toString, tengo un generate constructor using field. Entonces le voy a decir, generame un constructor de todos los campos. Generar, me lo genera acá abajo, medio caprichoso, no sé por qué, lo corto y lo pego ahí. Y tengo generado un método constructor con una palabrita adicional, ¿sí? Acá tengo una palabra que dice super. La palabra reservada super, esperen que llegó alguien, admitir, me va a habilitar a mí, el super, el poder ver el constructor de la clase padre. A ver y utilizar. Vamos a suponer que yo tengo mi clase vehículo, ¿sí? Y yo después genero una clase camión, ¿sí? Esa clase camión hereda todos los atributos y métodos de su clase padre, es lo que hablamos en la clase pasada. Ahora, la clase camión solamente tiene dos atributos propios, ¿sí? Si yo quiero generar un método constructor para todos sus campos, ¿sí?
yo necesito acceder sí o sí a la clase padre para armar el constructor. El super me permite eso, me permite ver su clase padre, perdón, su método constructor de la clase padre. Más allá de que lo herede, yo le tengo que instanciar o le tengo que indicar que utilice, además del propio, que utilice el constructor de su clase padre, ¿sí? En este caso a nosotros no nos afecta porque no estamos trabajando con herencia, ¿sí? La idea es, si llegamos bien a armar todo lo que tenemos que armar y nos sobra clase, que casi nunca sucede, podemos seguir viendo algo de herencia, algo de Hibernate, no sé, algo podemos meter, pero nosotros esto, la verdad es que no lo vimos, pero la especialización lo van a ver a fondo y tiene que ver con herencia. Acá en este punto a nosotros no nos afecta en lo más mínimo porque la clase socio no hereda de nada, ¿sí? Entonces, recapitulemos, ¿se dice? Sí. Nosotros tenemos los atributos privados creados, tenemos el método constructor creado y tenemos los métodos getters y setters creados, ¿sí? Nuestra clase socios ya está lista. Esta clase socio es el modelo que nosotros vamos a utilizar para conectarnos con nuestra base de datos. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que construir primero la conexión con nuestra base de datos y segundo, vamos a tener que transaccionar con nuestra base de datos. ¿Y se transacciona siempre igual? No. Ustedes ya saben que una VM es o hago una alta, o hago una baja, o hago una modificación. Entonces, yo voy a tener que crear, más adelante lo vamos a hacer, una clase para poder hacer todas esas transacciones con mi base de datos, ¿sí? Esas transacciones van a ser 4, ¿sí? A pesar de que yo mencione 3, altas, bajas y modificaciones, ¿sí? Voy a tener que hacer un insert en mi tabla, voy a tener que hacer un delete en mi base de datos, voy a tener que hacer un update en mi base de datos, no son 4, son 5, me equivoqué, y voy a tener que hacer 2 cosas más. Uno es seleccionar todo, y la otra que voy a tener que hacer es seleccionar uno. Voy a tener que hacer 5 transacciones contra mi base de datos. Así que eso es lo que se viene dentro de un poquito. Pero nuestro modelo está listo. Con este modelo que nosotros creamos es más que suficiente. Ahora, a mí me gustaría probar si esto realmente funciona o no funciona. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo dejo ahí, a un costado, está listo. Por eso les digo que vamos a armar un conjunto de herramientas y a lo último vamos a interconectarlas todas. Dentro de mi clase conexión, yo creé la clase y un método main. Fíjense que si yo me paro en socios y le doy botón derecho, run as, me dice run on server nada más. Pero si me paro en conexión, botón derecho, run as, me dice run on server o Java application. Y esto es porque la clase conexión tiene una clase main y la clase main es la clase que se ejecuta. Si yo acá dentro del main pongo un south y le digo hola mundo y obviamente guardo, botón derecho en conexión, run as, Java application y ahí me aparece el hola mundo, ¿sí? Entonces, ya que a mi clase conexión le metí un main, que lo hice a propósito, vamos a utilizarlo para algo. Y vamos a utilizarlo para probar si esto realmente funciona. ¿Cómo lo voy a probar? Lo único que necesito saber es traerme algún dato de la base de datos, ¿sí? El más mínimo que sea, pero uno. No necesito traerme toda la grilla, porque si a mí me devuelve los nombres o los apellidos, es más que suficiente. Yo ya sé que mi conexión con la base de datos está lista y puedo seguir construyendo a partir de este punto mi proyecto final porque sé que la conexión está más que bien, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar porque vamos a necesitar varias cosas acá. Lo primero que le voy a decir es, dentro de la clase conexión, no del método main,
el método main, insisto con esto, para nuestro proyecto web no lo vamos a necesitar. ¿Sí? Si lo quieren borrar después, bórrenlo, no hay ningún problema, pero déjenselo siempre a mano, porque es una manera más rápida de comprobar la conexión. Es muy difícil empezar a construir un proyecto enorme o medianamente grande y después, una vez que está todo construido, probar a ver si conecta bien con la base de datos, que es algo fundamental. Entonces, esta pequeña aplicación de consola que le vamos a meter en este punto nos va a servir a nosotros para saber si la conexión por lo menos se estableció y funcionó. Entonces, le voy a decir dentro de mi clase conexión, public string driver, y va a ser igual a com.mysql.cj.jdbc Java Database Connector.driver. ¿Sí? ¿Qué es esto? Quiere decir que mi driver que voy a utilizar es este que está acá. ¿Y de dónde sale esto? Nosotros en la library bajamos una dependencia que es MySQL Connector J. ¿Sí? Si yo lo abro, fíjense la lista enorme de cosas que tengo y todas comienzan con com.mysql.cj.util. ¿Sí? Este que está acá, el driver, tiene que ser JDBC, ¿dónde está? Este que está acá, ¿sí? La última parte no hace falta, con lo cual tiene que ser este que está ahí. Y fíjense que esto que está acá son todos paquetes, ¿sí? Son todos packages. Recuerdan que cuando nosotros creamos un nuevo package, me muestra estos cuatro cuadraditos apilados. Si yo abro cualquiera de estos, son todas clases, ¿sí? Y fíjense que tienen código Java con información, con instrucciones para conectarse con una base de datos MySQL, ¿sí? Entonces, acá empieza a tomar un poco forma lo que decimos siempre, que en Java todos son clases, ¿sí? Perdón, profe, ¿en qué parte del directorio está? ¿Qué cosa? Perdón. Lo que está mostrando a su izquierda. Tiene que estar en este que está acá. Sí, pero más arriba, ¿de dónde venía eso? Ah, ya tenés que entrar a Maven Dependency, no entendía, perdón. Maven Dependencies y es lo que descargamos como dependencias en Maven, el MySQL Connector J, adentro de ellos están. Ajá, ok, gracias. Entonces, este es el driver que nosotros vamos a utilizar. ¿Es el único? No. ¿Es la única forma de hacerlo? No. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, y no solo con Java, sino con cualquier lenguaje de programación, sepan que hay muchas maneras de hacerlo. Y no quiere decir que una esté bien sobre la otra. A veces son formas diferentes de hacerlos y está bien, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para conectarnos con una base de datos, podemos hacerlo como lo estoy haciendo yo. La forma más clásica es vía PDO, que es de una manera un poco más sencilla, pero no tan usada ya. Lo podemos hacer con algún tipo de ORM, como Hibernate. Hay un montón de maneras de hacer lo mismo. Esperen que llegó alguien, quedó un mic abierto, a mí no me molesta, pero por las dudas les aviso. Hay un montón de maneras de hacer lo mismo, ¿sí? Les digo porque si se les ocurre otra, no está mal. Ok, entonces ahora, dentro de mi clase conexión, yo creé un atributo, ¿sí? Que es driver. Un atributo, no es más que otra cosa. Y ahora voy a crear un método que se llama public. Este método va a devolver un tipo de dato que es connection. Y se llama conexión. No, get connection, perdón. Get connection. ¿Sí? Este método que está acá, olvídense del main por ahora. Lo pongo ahí para que no se nos confunda. Este método que está acá está devolviendo un tipo de dato connection. ¿Qué es eso? Me dirán ustedes. Es lo mismo que si yo hiciera esto. Public int suma. Esta es una función que hace una suma, no importa lo que hace adentro, pero que dice que va a devolver un dato del tipo int. Entonces, adentro de esta función tiene que haber un return x.
para que deje de tirar error, porque estoy devolviendo un tipo de dato entero. Entonces, esta función que está acá tiene que devolver un tipo de dato connection, ¿sí? Bueno, Sonia, dale, no hay problema. Buenísimo, dale, después lo ves tranquila. La clase. Este método va a devolver un tipo de dato connection. Y este tipo de dato connection, ¿qué me va a devolver si la conexión se pudo realizar o no? ¿Sí? Esto obviamente no me sirve, es para trazar un ejemplo, nada más. Y yo acá debería devolver algo que sea del tipo connection. Entonces, claramente tenemos que crear un tipo de dato connection que se va a llamar conexión. ¿Sí? Me va a arrojar un error porque me va a decir tenés que importar una clase que es Java Connection. Ahí le importé y me dejó de tirar error, pero tengo que devolver ese tipo de datos. Ahora, si yo guardo, me va a seguir arrojando un error por lo siguiente. Fíjense que si yo me va... porque no la igualé a nada. Ahí está. La igualo a null, por ahora. ¿Sí? O sea, no hay conexión. Es igualada a null. Si hay algún problema, va a devolver un null, con lo cual va a ser que no me pude conectar. Entonces, sigamos. Cualquier bloque de código que sea potencialmente riesgoso de arrojar una excepción va a tener que estar dentro de un bloque try-catch. ¿Sí? Try, intentar, catch, atrapar. Por definición, cualquier bloque de código que intente conectar o transaccionar contra una base de datos es potencialmente riesgoso a que arroje un error. ¿Por qué? Porque mi aplicación podría estar corriendo sin ningún problema. Pueden haber, como decía de broma, pero medio de broma y medio en serio, pueden haber pateado el servidor, lo desenchufaron mientras la aplicación está corriendo. La aplicación no se va a enterar nunca de que el servidor de base de datos está caído hasta que vaya a transaccionar y rompa, ¿sí? Pueden haber borrado la base de datos, pueden haber borrado la tabla, pueden haberle cambiado el nombre a la tabla, un montón de cuestiones que son ajenas al proyecto, ¿sí? Porque la base de datos está en otra capa, con lo cual es un bloque muy riesgoso de que pueda llegar a suceder algo de esto que yo les digo. Entonces, sí o sí, lo que vamos a hacer ahora tiene que estar en un bloque try catch, ¿sí? ¿Qué tipo de excepción va a agarrar por definición de nuevo? SQL exception. ¿Por qué? Porque otro tipo de excepción en este bloque de código va a ser muy raro, ¿sí? Podría pasar, pero no debería ser otro. Entonces, si hay algún tipo de error, le voy a decir que lo imprima, ¿sí? Acá me está diciendo, este error no le den bola, es simplemente porque no estoy poniendo nada en el try. Vamos a construir el try y después vamos a ver que me va a arrojar otro error, pero vamos a ver cómo se soluciona, no se preocupen. Tengo que poner dos instrucciones acá. La primera de ellas, le voy a indicar que voy a publicar en todo mi proyecto de Java, ¿sí? Este driver que está acá, ¿sí? En todo mi proyecto de Java voy a publicar esto para que sepan qué driver estoy utilizando adentro de mi proyecto, ¿sí? Este es un error que si no está, no van a encontrar por qué no funciona y es porque no está publicado. Y ahora, esto es lo más importante porque puede variar en función de cada equipo, en el sentido de que si ustedes hicieron una instalación lo más estándar posible, no van a tener problemas. Si cambiaron algo, van a tener que ver qué es lo que cambiaron, o por ahí no se dieron cuenta, pero tenían alguna aplicación o algo que le hizo que la configuración cambiara. Pero se los voy a explicar, así lo buscan. Yo le voy a decir que conexión va a ser igual a driver. Esto me lo copio porque no me lo voy a acordar ni loco. Manager.get connection. Y acá le voy a suministrar una URL dividida en 3 parámetros, ¿sí? Estos parámetros van a ser los siguientes. Yo necesito primero indicarle
el servidor donde está ubicado, el usuario para poder yo transaccionar contra esa base de datos y la contraseña para yo poder transaccionar contra esa base de datos. Esos campos, si ustedes hicieron una instalación lo más estándar posible, van a ser siempre usuario root y ninguna contraseña. ¿Sí? Si ustedes instalaron esto con siguiente, no hay ningún problema, es root y nada. Si le pusieron una contraseña, se van a tener que acordar cuál es la contraseña para transaccionar, porque si no, no va a andar en la vida. ¿Sí? Y la ubicación del servidor va a ser así. JDBC Java Database Connector, tipo de base de datos MySQL, // localhost 3306. ¿Sí? ¿Qué es todo esto que puse acá? Localhost es mi servidor local, o sea, mi propia máquina. Si yo esto lo tuviese deployado en una aplicación empresarial, en un servidor empresarial, acá le tendría que decir la IP del servidor de base de datos donde está viviendo mi base de datos. Y 3306 es el puerto que se utiliza para conectarse con una base de datos MySQL. ¿Sí? 3306 es el puerto estándar, digamos. ¿Se puede configurar otro? Sí, se puede. Con lo cual, insisto en esto, si ustedes le configuraron otro, deberían poner ese puerto. Fíjense que en el SAMP, acá me está indicando cuál es el puerto de conexión del MySQL y justamente es el 3306. Si acá, en este segundo renglón, el MySQL, le figura otro puerto, van a tener que poner ese, si no, no va a andar. ¿Sí? Por último, le tengo que indicar el nombre de la base de datos. Base 23066. Ojo con esto, chicos, porque se confunden mucho el nombre de la tabla con el nombre de la base de datos. ¿Sí? Que tengan un poco más de experiencia, me decir cómo nos vamos a equivocar. Pasa muy a menudo. Acá va el nombre de la base de datos, no de la tabla. ¿Sí? Con la tabla vamos a transaccionar, pero ¿con quién me quiero conectar? Con la base de datos. ¿Sí? Este punto, recuerden eso, puede variar en función de cada equipo. ¿Sí? Esto lo voy a guardar y me sigue arrojando un error. ¿Por qué? Porque yo le tengo que indicar el throw class phone exception. Esto es una anotación para, que me pide Java para que si esta clase arroja un error, también puede arrojar un error de class not found exception. Pónganlo para que no genere ningún error, pero no va a tirar este tipo de error. Si arroja uno, va a ser un SQL exception. Con este código que acabamos de escribir, yo debería poder conectarme con mi base de datos si es que hice todo bien. ¿Cómo lo pruebo? Vaya a saber Dios, en el sentido de hasta que no genere todas mis vistas y no quiera transaccionar, no voy a poder saberlo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? De una manera rápida, sencilla y linda. Voy a aprovechar este método main que tengo acá y le voy a decir lo siguiente. Yo, para poder obtener datos de una base de datos, voy a necesitar dos tipos de datos nuevos. Obviamente son clases de los cuales voy a instanciar objetos. Y esos tipos de datos son un prepare statement y un result set. El prepare statement es una consulta precompilada, me sale combinada, precompilada. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a suministrar a la base de datos no una consulta SQL, select asterisco from tal cosa, sino que le voy a pasar un dato precompilado, con lo cual en el medio entre la transacción de mi aplicación y de mi base de datos, ese código va a ser un tipo de dato binario, no va a ser directamente un select que se pueda de alguna manera capturar ese paquete y hacer lo que se llama una injection SQL, porque no va a ser un SQL, va a ser un tipo de dato me sale compilado, me sale combinado, no sé por qué, compilado y no va a ser visible para nadie, ¿sí? Entonces, necesito ese por un lado
Y por otro lado, necesito un tipo de dato que me guarde lo que me devuelve esa consulta precompilada. ¿Por qué? Porque yo no sé si me va a volver perdón, empezó a hinchar el auricular. Yo no sé si me va a devolver un campo, si me va a devolver un registro o si me va a devolver 10.000 registros. Yo no sé lo que me va a devolver la consulta. Nosotros sabemos que cargamos 5 registros, pero yo no sé, en definitiva, si hay más o hay menos. Entonces, yo no sabría si meterlo en un tipo de datos sencillo, en un string, en un int. No sé si guardar una fila completa o no sé si guardar una lista de objetos. No lo sé. Entonces, el tipo de datos resultSet me va a guardar, en pocas palabras, lo que venga, ¿sí? Yo le voy a decir que voy a crear un nuevo objeto del tipo de dato, connection, que le voy a poner conexión, ¿sí? Que se lo voy a apuntar a nulo dentro del main. Le voy a decir que conexión, que es el tipo de dato que nosotros creamos acá arriba, conexión, ¿sí? Va a ser igual a con, un nombre que se me ocurre, igual new conexión. Y ahora le voy a decir que conexión va a ser igual a con, punto, y llamo al método getConnection. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a guardar en conexión? Si este método getConnection me conectó con la base de datos o me arrojó un error. De la misma manera que antes, Java me dice, bueno, pero si querés ejecutar esta acción, le tenés que poner un throw class noException. ¿Por qué? Porque podría arrojar alguna excepción. ¿Podría? Sí, no. En realidad, si hay alguna excepción, lo voy a capturar acá arriba. Pero Java me lo pide que lo ponga en el método main, se lo agrego y listo. ¿Sí? Hasta acá, lo único que hice fue crear una conexión. Ahora voy a crear los dos tipos de datos que yo necesito. Por un lado necesito un prepared statement. Y le voy a poner de nombre PS como le pongo siempre. Me va a arrojar un error, ahora vamos a ver cuál es. Y voy a crear un result set que le voy a poner de nombre RS. ¿Sí? Si yo me vengo acá, me dice, ¿querés usar un prepare statement? Bueno, entonces tenés que importar la clase Java SQL. Si querés utilizar un result set, tenés que importar la clase result set. Fíjense que acá arriba se me empieza a llenar de cosas. Result set, prepare statement, driver manager, connection, SQL exception. ¿Sí? Empiezo a acumular imports. Entonces, tengo mi conexión hecha, tengo los tipos de datos que necesito. ¿Sí? Ahora los tipos de datos les tengo que asignar valores. Si no le asigno valores, como cualquier tipo de dato, no hace nada. Ese, que es la consulta precompilada, le voy a decir que va a ser igual a conexión, punto, prepare statement, y le tengo que pasar justamente una consulta SQL. Le voy a decir select, asterisco, from socios. Me arroja un error, ¿qué me arroja? También que le tengo que agregar un SQL exception. Me está diciendo, puede arrojar un class not found exception o un SQL exception. Cualquiera de las dos ya las tenemos acá arriba controladas, con lo cual acá no haría falta, pero Java me lo pide, se lo ponemos. Entonces, mi consulta precompilada ya la tengo lista. Ojo con esto, fíjense de no ponerle socio, porque mi tabla no se llama socio, se llama socios, ¿sí? Se llama socios con S, ¿sí? Y le estoy diciendo que me devuelva todo. El asterisco, ¿recuerdan? Devolveme todo lo que hay ahí. Perdón, pero me empieza a picar la garganta. Y ahora le voy a decir que el result set, que es el tipo de dato que va a almacenar todo, va a ser igual a la consulta precombinada punto execute query. Ejecuta la query que te pasé en la consulta precompilada y guardalo en result set. Entonces, ¿qué voy a tener ahora alojado en la memoria en el campo result set?
todo el resultado de la consulta select asterisco from socio. ¿Sí? Ya lo tengo el dato. Ahora, obviamente lo tengo, ¿qué hago con ese dato? Le voy a decir while. Recuerden que una instrucción while tenía que tener una instrucción de fin, digamos. Si no, va a quedar en un loop infinito. Yo le puedo decir mientras que rs.next. ¿Qué quiere decir esto? Mientras el result set tenga un próximo, ejecutar while. Cuando no tenga un próximo, ¿qué va a hacer? Termina. Esperen que yo a alguien admitir. Insisto con esto. A mí lo único que me importa es saber si algún campo me lo imprime en la pantalla. El resto no me interesa. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Solo quiero ver si conecta. Entonces, dentro de while le voy a decir string nombre igual y le voy a decir rs, que es el result set, punto, utilizo un método getString. ¿Por qué getString? Porque el tipo de dato de rs es un tipo de dato rs, o sea, result set, no es un string. El getString, ¿qué es lo que hace? De ese tipo de dato result set, toma un dato que yo le voy a indicar y lo convierte en string. ¿Qué tipo de dato le voy a indicar acá? El result set se guarda todo el contenido y los nombres de la columna. ¿Sí? Entonces le voy a decir nombre. ¿De dónde sale este nombre que le estoy pasando entre entre comillas? Es el nombre de la columna. Y yo le digo apellido, a pesar de que esta variable que yo creo para almacenar le puse nombre, va a estar guardando los apellidos. Y si yo acá le pongo south nombre, que es la variable donde fui almacenando todo, vamos a ver si hace su magia. Habiendo hecho todo esto, y está todo bien, me voy a venir a conexión, botón derecho, Run as Java Application, y fíjense que en la consola apareció Fernández, Gómez, López, Gutiérrez, Pérez. Si yo me vengo acá, Fernández, Gómez, López, Gutiérrez, Pérez. ¿Sí? ¿Me pude conectar con mi base de datos en localhost? Sí. No importa, el dato que estamos imprimiendo, no me pude conectar. Me pude conectar y no hubo ningún problema. ¿Sí? Si quieren acá, no tiene mucho sentido porque ustedes ya saben para qué hicimos todo esto. Pero si quieren acá, pueden poner string apellido igual rs.getString. Y acá le voy a pasar apellido. Y acá le voy a poner nombre más espacio más apellido. Y la A mayúscula. Guardo. Run as Java Application. ¿Sí? Y ahí tengo los nombres y los apellidos de los datos que están en mi base de datos. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿Me fueron siguiendo? ¿Lo van a hacer después? Comenten, porfa, aunque sea en el chat. Lo seguí. O ya, buenísimo. Bueno, entonces. Lo que nos queda por ver de la clase de hoy, porque tengo todo pautado para que no sea tampoco demasiado, es lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra clase para conectarnos, o ya. Tenemos nuestra clase socio, o ya, que es el modelo que yo voy a utilizar para pegarle a mi base de datos. Y nos faltan dos cosas en lo que es código Java, que sería, por un lado, el controlador que va a hacer las veces de regente de todo esto, pero no va a ser suficiente solo el controlador, porque el controlador me va a decir, si querés, yo después les explico igual, no se preocupen, estoy hablando así en
en el aire. El controlador va a decir, si querés poner un socio nuevo, anda acá. Si querés modificar un socio, anda acá. Si querés dar de baja un socio, anda acá. Pero en ningún lado estoy hablando de transacciones. ¿Por qué? Porque yo no me sirve solamente el modelo. Yo voy a tener que crear una clase que haga un insert, que haga un delete, que haga un update, que haga un select one, seleccionar uno, o un select. ¿Sí? Nos faltan esas dos cosas acá. Pero antes que eso, yo necesito tener vistas. ¿Sí? Acá en las vistas es donde más ustedes pueden variar, donde pueden armar su propio diseño sin ningún problema. Esperen que quiero ver una cosilla. Pero yo voy a armar un estándar, lo más estándar posible. Para crear las vistas, en un principio vamos a hacer lo siguiente. Después lo vamos a cambiar, pero es simplemente cambiar el nombre, nada más. Botón derecho, New HTML File. Y voy a crear una vista que se llame Nuevo. Tómate tu tiempo, Java, cuando quieras. Voy a crear una vista en HTML que se llame Modificar. Y voy a crear una vista en HTML que se llame, en plural, ¿cuál es la idea de esto? En mi vista de socios voy a tener una grilla con todos mis socios y por cada renglón de mis socios voy a tener un botón que diga modificar y uno que diga eliminar. ¿Sí? En esta que está acá, que es en socio. En nuevo voy a tener un formulario para crear socios nuevos y en modificar voy a tener un formulario para modificar socios existentes. ¿Sí? Yo voy a trabajar con Bootstrap. ¿Sí? Con lo cual yo me voy a traer acá un link de Bootstrap. Lo voy a poner en el header. Y acá le voy a poner de title nuevo. ¿Sí? Esto es a criterio de cada uno lo hace como les gusta. Saben que toda esta parte la maneja bastante bien, no era tan difícil, vieron que el front era bastante más sencillo, pero lo hacen a su gusto y placer, como mejor les parezca. ¿Va a ser necesario un HTML? No. ¿Por qué? Porque yo necesito agregarle a este código HTML bloques o trozos de código de Java. Entonces, el HTML tendría que leer código Java y HTML no sabe lo que es el código Java. Ahora, Java sí sabe lo que es HTML. Entonces, yo voy a tener que crear un tipo de hoja diferente, un tipo de archivo diferente, que es un archivo .jsp. Pero después lo cambiamos. ¿Por qué digo después lo cambiamos? Porque para maquetar nos conviene que sea un archivo HTML y después cuando lo tengamos listo, lo cambiamos de nombre, le agregamos lo que haya que agregarle y a otra cosa mariposa. ¿Sí? Yo voy a crear lo siguiente. Tengo acá puesto mi Bootstrap, se me fue de la mente, y le voy a decir que dentro del body voy a tener un div general que va a tener un container. ¿Sí? Class container, ¿sí? Recuerden que voy a tener un contenedor, en este caso es un contenedor más chico, recuerden que el fluid ocupaba toda la pantalla y el container me dejaba unos márgenes de cada lado, ¿sí? Lo primero que voy a agregar en este menú que es nuevo es un H1 que diga añadir socio, ¿sí? Y le voy a poner acá una clase, esta clase va a ser text-center, ¿sí? Está lloviendo un montón, ¿no? Y ahora, lo que voy a hacer es agregar un row, ¿sí? Un row era una fila.
le voy a decir class, perdón. ¿Qué es lo que necesito hacer acá? Porque primero les explico lo que tengo que hacer y después cada uno lo sigue o lo hace a su manera. Tengo que crear un formulario. Y este formulario, ¿qué quiero que tenga? Los campos que necesito completar para agregar un socio nuevo. ¿Los necesito todos? Ojo que no necesito todo. No necesito para crear un socio nuevo ni el ID, porque ustedes saben que es autoincremental. No necesito la fecha de alta, porque no le voy a pedir al usuario que me ponga la fecha de alta cuando puedo tomar la fecha del sistema. Y no necesito el campo habilitado. ¿Por qué? Porque la verdad que sería una tontera generar un usuario nuevo que no esté habilitado, ¿sí? Entonces necesito el resto de los campos. Yo creo uno, después metemos el copy-paste y a otra cosa. Si yo dije que voy a necesitar un formulario, tiene que estar dentro de una etiqueta form. ¿Sí? Esta etiqueta form va a tener dos atributos especiales, que por un lado es el method post, ¿sí? Y por otro lado va a ser el action. Este action después lo configuramos porque esta información la tenemos que mandar a algún lado para que se pueda procesar. Y dentro de este formulario yo le voy a decir que voy a poner un div. Este div va a tener un class en particular, mv3 margin button 3 para que me vaya dejando un espaciado, y acá dentro de cada uno de estos divs voy a poner por un lado un label y voy a poner un input, ¿sí? Este label que está acá va a estar relacionado con este input que está acá abajo. Entonces yo dije que voy a necesitar, por un lado, tengo acá anotado, pues si no me olvido, type text, le voy a poner un nombre, me voy a poner una clase para que tome el diseño de Bootstrap, le voy a decir que va a ser form control, guión control, le voy a poner un nombre, que va a ser justamente nombre, porque acá está el campo nombre, y le voy a poner un name, que también va a ser nombre, ¿sí? Y ahora, el label este que está acá, le voy a decir también que el for de este label va a ser nombre, le voy a decir también que va a tener un class, todo esto es Bootstrap puro, que va a ser form-label, y le voy a decir que esto es nombre, nada más, ¿sí? Tienen 2 puntos. Ahora, yo esto lo voy a guardar, me voy a parar sobre nuevo, botón derecho, run as, run on server, a ver qué me devuelve esto. Cualquiera de los dos. Se toma su tiempo. Y ahí me va armando un formulario. Bien mal, pero me está armando un formulario con lo que yo necesito completar. ¿Sí? Entonces, sí. Nicolás, ¿nos puede copiar para importar la librería de Bootstrap? ¿Si lo puedo probar? Sí. Por favor. Obvio. Ahí la pegué. Así como hice para el nombre, voy a necesitar lo mismo para, esperen que me olvido, apellido, DNI, email. Apellido, DNI, email. Acá cambio y otra cosa, ¿no? Apellido en ID, apellido en el name, y acá sí le pongo más lindo, apellido. Acá va DNI. ¿Cómo le puse DNI acá? Sí. DNI en el form, en el name, en el ID y en el name. Y acá va mail. Acá, mail o email le puse. Mail. Mail. Email. Guardo, si esto lo tengo por acá y lo actualizo, ahí me va quedando. ¿Sí? Ahora, todo formulario, si no tiene
un botón, algo hicimos mal. Entonces al final le voy a decir que va a tener un botón. Este botón va a ser del type submit. Le voy a decir que va a tener una clase que va a ser del tipo btn, btn-primary. Primary es y que va a ser insertar. Guardo. Y ahí tengo el botoncito, ¿sí? Nada, muy elegante, pero vamos a tratar de hacerlo lo más prolejito posible. Con respecto a lo que sería el modificar, es exactamente igual, ¿sí? Necesito que sea otra página sí o sí. ¿Por qué? Porque el modificar no es igual al nuevo, por más que sea muy parecida. ¿Por qué? Porque al modificar yo les voy a pasar los datos del socio seleccionado y me va a aparecer precargado con la información del socio seleccionado, con lo cual no es igual, ¿sí? Pero es bastante similar en modificar que el... esperen que haya algún cambio, aparte de eso, no. No, ninguno. Entonces, yo me puedo copiar este mismo código de nuevo en modificar. El botón le voy a cambiar de label, de nombre, nada más modificar y nada más. Creo que nada más. Sí. Por lo menos para que lo que es la vista, nada más. Después vamos a ver qué otras cosas sí le vamos a cambiar. Pero acá tendría que ser modificar socio, ¿sí? Y ya tengo la vista de modificar y tengo la vista de nuevo. Donde cambia un poco la cosa es con socios. ¿Por qué? Porque acá voy a necesitar de una tabla para poder hacer esto, ¿sí? Esta tabla, en principio, la vamos a hardcodear, pero después vamos a poner los datos que corresponden. En el head ahora no solo voy a pegar mi Bootstrap, sino que voy a pegar, ¿se acuerdan de Font Awesome? ¿Sí? Vamos a utilizar Font Awesome para poder meterle alguna cosita un poquito más copada, ¿sí? Acá le voy a decir socios, ¿sí? O lo que quieran ponerle, socios, ahí está. Y ahora le voy a decir lo siguiente. Le voy a tirar acá un H1, ¿sí? Que diga listado de socios, ¿sí? Esto lo hacen como ustedes quieren, chicos. Recuerden que yo les tiro una, pero hagan la que más les parezca. Vamos a poner un div acá. Este div va a tener un class container. ¿Sí? ¿Es con C mayúscula? No es con C mayúscula. Y ahora lo que voy a hacer es dentro de una row, voy a agregar todo el contenido. Class row, ¿sí? Esperen que no estoy haciendo lío. No. Ahora, socios va a tener, aparte del listado de todos los socios, va a tener un botón. Este botón que está acá no es un botón, lo hice mal, mala mía, menos mal que lo tengo anotado. Es una A. Esta A le vamos a dar forma de botón. Class, le voy a decir btn, primary. Vamos a decirle que va a tener un ancho de 4 columnas y que va a tener un margen de 4 lugares, ¿sí? Para que esté un poquito más armado. El href, por ahora, olvídense, ¿sí? Porque hay que explicarlo. Y le vamos a poner un agregar socio, ¿sí? Voy a guardar. Yo me vengo acá. ¿Lo cerré esto? Sí, ¿no? Sí, lo cerré. Bueno, no importa. Ahora lo abrimos cuando lo tengamos más conforme. Entonces, en un principio va a tener arriba este botón para agregar un socio nuevo y a continuación le voy a crear un table. ¿Sí? Este table vamos a decir que va a tener por un lado, esperen que al table le vamos a dar una clase. Esto lo saqué de Bootstrap, le vamos a decir que va a ser table-primary.
¿sí? Para que vaya más o menos conservando toda la misma estética. Dentro del table le vamos a poner que los encabezados de la tabla van a tener cierto formato. Era. ¿Por qué no me hizo la etiqueta de cierre? Qué raro. Todo mal. Ahí. Para que Bootstrap me da este formato, vamos a aprovecharlo. Le vamos a decir que los TH, algo le estoy pifiando acá porque no me está cerrando ninguna etiqueta. Le vamos a decir, como esto va a ser la tabla principal, sí quiero que me muestre todo. Quiero que me muestre el ID, que me muestre el nombre, que me muestre el apellido, que me muestre el DNI, que me muestre la fecha de alta, que me muestre 2 cosas más a saber. Vamos por partes. Le voy a decir acá el ID, está bien, este va a ser el nombre, este va a ser el apellido, DNI, fecha, que le ponemos alta, y acá le voy a decir modificar, y acá le voy a decir eliminar, ¿sí? Voy a agregar acá un pequeño class, porque queda feo, después les muestro para qué es este class, que va a ser text-center. ¿Sí? Voy a guardar esto, ahora lo levanto para ver si me olvido de algo, pero antes le vamos a decir, esperen que estoy pensando cómo lo podemos hacer, porque no me acuerdo cuál era la etiqueta que iba acá a continuación, porque acá yo lo tengo hecho, pero tengo hecho el proyecto. Era tbody, bueno, ahora nos fijamos. Esperen que esto lo voy a levantar. Era este, socios, botón derecho de nuevo, run as, run on server, y que me muestre lo que hay ahí. Y así me estaría quedando, ¿sí? Este botón agregar socio me va a llevar obviamente a la correspondiente formulario, no me salía. Yo acá le voy a agregar, ya me acordé, me parece que es tbody, y este body, y acá le voy a agregar dentro de cada TH stable head, TD stable data. ¿Sí? Le voy a agregar acá, hardcodeado, recuerden, Nicolás, no, perdón, el primero es el ID, vamos a ponerle el 1, copy paste, Nicolás, Hernández, cualquier zaraza acá, y en los últimos dos vamos a agregarle lo siguiente, ¿sí? Dentro del TD, esto igual lo hacemos después dinámico, ahora lo estoy hardcodeando. Le voy a poner un I, ¿sí? Recuerdan que nosotros le dijimos que vamos a utilizar Font Awesome, y Font Awesome utilizaba el class Li para mostrarnos algún simbolito. Le voy a decir class, y este es el que tengo yo acá en el proyecto que ya tengo terminado. Vamos a poner lo que sea, fa, solid, fa, guión, arrow, guión, right, perdón, arrow, guión, left. ¿Sí? Este lo saqué de la página de Font Awesome. Podría ser cualquiera. Ustedes eligen. Copio, pego acá. Esperen que tengo que poner la de cierre ahí, porque si no me va a tirar un error. Y esta de acá abajo es, esperen que copio y pego, porque si no, acá le voy a hacer lío. Mejor así. Copio y pego. Y ahí me quedo. ¿Sí? Ahí, TD, T-body. ¿Y por qué me está arrojando error? Hay un simbolito que ahí no va. Voy a guardar, lo voy a venir acá y voy a refrescar a ver qué me dibujó. ¿Sí? Ahí está. Acá algo quedó roto en los simbolitos, a ver qué es. Esto no es. Acá. Esto acá no va. Esto es del proyecto cuando esté terminado.
Y esto del proyecto cuando esté terminado. No le pongo nada en el href. Guardo y ahí debería verse mejor. Ahí está. Yo le puse estos simbolitos, después ustedes busquen a uno que les gusta y ya está. Entonces, cuando yo haga clic en ese simbolito, me va a llevar con todos estos datos a la página correspondiente y cuando haga clic en este simbolito me va a dar de baja a este socio. ¿Sí? Esa es la idea del proyecto. Entonces, entiendo que tengan que verlo tranquilo después. Yo les voy a subir el código cuando ya lo tenga todo listo. Cuando me lo devuelva, digo, se lo subo en un rato. Me refiero que el video ni bien me lo devuelva Google, ya se los paso. Pero ya tenemos las dos clases principales y tenemos todas nuestras vistas. Nos falta hacer dos cosas y podemos empezar a transaccionar con nuestra base de datos. ¿Sí? No se maten escribiendo esto, yo ahora se lo subo. Si es que lo quieren copiar tal cual, si quieren hacer su propio diseño, no hay ningún problema. El trabajo final, si es exactamente igual al que yo estoy haciendo, no hay ningún problema. Está estipulado que lo puedan hacer así. Si quieren hacer su propio diseño, también está bien. Si quieren cambiarlo ligeramente, también está bien. Así que variantes tienen muchas. ¿Sí? Por hoy no vamos a avanzar más. La clase que viene vamos a seguir. ¿Y qué más? Y bueno, nada más, ni bien tenga el videito, se lo subo para que puedan copiar y lo mismo actualizar el Git para que no tengan que copiar nada a mano. Pueden copiar y pegar lo que son las vistas, total, ya lo manejan desde cuando trabajábamos con HTML. ¿Sí? El link de asistencia, porfa, para José. Sí, decime, Manuel. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Está bien? Sí. Consulta, en la pestaña socios, los datos de los socios los tengo que hardcodear o en algún momento más adelante se van a ¿En la vista? Sí. Ahora lo hardcodeé para que podamos ver algo, pero no, va a ser dinámico eso, claramente. Sí. Ok, listo, gracias, profe. No, de nada. Bueno, chicos, nada más. Dejo de grabar y en un ratito les subo la clase.